En Colombia no hemos sido capaces de dimensionar el problema que supone la existencia de ciertos organismos, de ciertas entidades del Estado que cada vez han logrado acaparar el poder y que en realidad lo que han logrado hacer es destruir ciertas bases de una sociedad, del Estado de Derecho y de la Constitución misma que tenemos en Colombia. Concretamente en este video les voy a hablar de la dictadura que vivimos con respecto a la Corte Constitucional. Una Corte Constitucional o un Tribunal Constitucional en cualquier país es el organismo que se encarga de velar por la defensa de nuestra Constitución, en nuestro caso la Constitución del 91. La Constitución del 91 tiene distintos artículos y distintos principios que hacen necesario que prevalezca en el orden interno en nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, el organismo que debe velar por la defensa de nuestra Constitución no es otro que la Corte Constitucional. Sin embargo, y aquí está el problema de base, la Corte Constitucional en Colombia ha excedido sus límites, y no solo ha excedido sus límites de competencia, sino que ha vulnerado nuestra propia Constitución de maneras erróneas, de maneras muy graves. En este video pretendo demostrar de qué forma la Corte Constitucional no solo ha vulnerado nuestra Constitución, sino que en realidad se ha convertido en una dictadura que hay que detener cuanto antes porque representa un gran peligro para nuestro país. Según muchos abogados, lo que vivimos en Colombia es un gobierno de los jueces, un gobierno de las altas cortes, que excediendo sus funciones y que incluso contrariando la Constitución, han reemplazado en muchas ocasiones al Congreso e inclusive al constituyente primario que es el pueblo. Según el doctor y expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, la Corte Constitucional ha cometido errores de carácter gravísimo con respecto al tema del aborto, por ejemplo. Leamos un poco qué es lo que nos dice y por qué considera que lo que ha pasado con la Corte Constitucional con respecto al tema del aborto no es grave, sino que es excesivamente grave y peligroso. Él nos dice que la Corte Constitucional se equivoca dictando sentencias legislativas sobre el aborto. Las equivocaciones son graves por cuanto representan una inadmisible invasión de la órbita reservada por la Constitución al Congreso. Y entonces la Corte Constitucional, llamada a preservar la integridad y supremacía de la Constitución, que consagra la separación de funciones, artículo 113, es la primera en violarla. Dice el artículo 121 de la Carta Política que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas en la que le atribuyen la Constitución y la ley. Leamos entonces estos artículos de la Constitución que la Corte estaría vulnerando. El artículo 113 nos dice que son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Nos dice entonces que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas. Y sin embargo podemos ver, por ejemplo, en el caso del aborto, que la Corte, cuando dicta una sentencia, cuando ha dictado sus distintas sentencias, está asumiendo funciones de carácter legislativo que claramente la función prohíbe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que la Corte Constitucional, llamada a defender la propia Constitución, es la primera en vulnerarla. Con respecto al otro artículo que nos menciona el doctor José Gregorio Hernández, el artículo 121 nos dice que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas en que le atribuyen la Constitución y la ley. La Corte Constitucional, al legislar sobre distintos temas, está vulnerando la propia Constitución, que dice que no puede ejercer otras funciones de las que la propia Constitución le consigna. Es claro entonces entender que en este caso la Corte Constitucional está vulnerando tanto la división de los poderes como el artículo 121 que prohíbe que una autoridad del Estado ejerza funciones distintas a las que demanda la Constitución.
Continuando con el artículo de José Gregorio Hernández, nos encontramos con otros problemas y otros errores inminentes de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se equivocó en 2006 cuando dictó la sentencia C-355, no solamente por haber legislado al plasmar causales de justificación del hecho electivo que no están previstas en norma alguna, ni de la Constitución ni de la ley, sino porque pasó por encima de la cosa juzgada material, en cuanto la propia Corte Constitucional habría proferido la sentencia C-013 de 1997, que resolvió en un sentido contrario, declarando exequible sin condicionamiento el mismo contenido normativo que después fue modificado por la sentencia inicialmente mencionada. Lo que nos dice el doctor José Gregorio Hernández es que básicamente la Corte Constitucional ya se había pronunciado anteriormente sobre el tema del aborto y que, contrariando toda su jurisprudencia, posteriormente decidió irse en contra de lo que la propia Corte Constitucional había dicho. ¿Qué es lo que dijo en la sentencia que el doctor nos menciona? La sentencia C-013-97 nos dice que el derecho a la vida aparece como el primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto de la norma, el carácter de inviolable. La disposición no establece excepciones respecto de su amparo. Se trata sin duda de un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además con claridad en los pactos internacionales de derechos que prevalecen en el orden interno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución. Y ese es el otro gravísimo problema de las decisiones de la Corte Constitucional, que van en contra de tratados internacionales ratificados por Colombia que defienden la vida desde la concepción. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica, al que Colombia está obligada, señala expresamente que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. El Pacto de San José reconoce que hay persona humana desde la concepción y protege la vida desde ese momento. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad y la Constitución misma dice que el derecho a la vida es inviolable. ¿Qué nos dice el artículo 93 de nuestra Constitución Política? Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En ese sentido, la Corte Constitucional no solo va expresamente en contra de nuestra Constitución, que defiende la vida como un derecho fundamental e inviolable, sino que va en contra de pactos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que defiende la vida desde la concepción, lo que significa que la Corte Constitucional está yendo en contra de la Constitución y en contra de pactos internacionales. Siguiendo el artículo de José Gregorio Hernández, el aborto no es un derecho como erróneamente se ha venido sosteniendo la Corte en fallos posteriores, y menos un derecho fundamental. Es un crimen cometido contra un ser indefenso, un crimen cometido contra el derecho a la vida, que según el artículo 11 de la Constitución es inviolable. Se equivoca además al desconocer el bloque de constitucionalidad porque añade un derecho fundamental que no existe en la Constitución ni en los tratados internacionales sobre derechos humanos, y porque, al contrario, según el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del cual Colombia es parte, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Y el artículo 23 de la Constitución ordena: los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Y la propia Corte Constitucional en la sentencia C-013-97 había expresado: el derecho a la vida aparece como el primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto de la norma, el carácter de inviolable. La disposición no establece excepciones respecto de su amparo. Se trata, sin duda, de un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además con claridad en los pactos internacionales de derechos que prevalecen en el orden interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución. El 94, por su parte, declara sin rodeos que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Carta y en los convenios internacionales no debe entenderse como negación de otros. La intangibilidad de la vida, del nasciturus, por ejemplo, que siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Lo que acabo de leer no solo es la opinión de un expresidente de la Corte Constitucional, sino que son extractos de propias sentencias que la Corte Constitucional había proferido anteriormente.
lo que nos hace preguntarnos cómo es que ahora la Corte Constitucional, yéndose en contra de toda su jurisprudencia anterior, defiende el aborto como un derecho, cuando el derecho a la vida está en la Constitución, está en los tratados internacionales, y además lo hace yendo en contra de las mayorías porque está legislando. Así que en las sentencias posteriores la Corte ha legislado y ha legislado mal. El problema de base de todo esto son distintas cuestiones. La primera, que la Corte va en contra de la Constitución muchísimas veces. En primer lugar, por violar pactos internacionales. En segundo lugar, por no defender el derecho a la vida. En tercer lugar, por estar legislando, y quizás ese es el error más grave de todos, porque en una democracia el ente que tiene que legislar no son 6 magistrados como sucede en Colombia con la Corte Constitucional. El ente que tiene que legislar es un Congreso elegido democráticamente por todo el país. En Colombia quien está legislando es la Corte Constitucional, yéndose en contra de la Constitución, yéndose en contra de la democracia, yéndose en contra de las mayorías, yéndose en contra de todo. Tenemos en ese sentido magistrados que no temen irse en contra de nuestra Constitución y que no temen plasmar únicamente sus posiciones ideológicas, sus opiniones personales y volverlas ley para todos. Esto es excesivamente grave y el doctor José Gregorio Hernández termina diciendo esto. En la sentencia C-355-2006, las equivocaciones de la Corte son graves porque representan una inadmisible invasión de la órbita reservada por la Constitución al Congreso. La Corte Constitucional, llamada a preservar la integridad y supremacía de la Constitución que consagra la separación de funciones, es la primera en violarla. En este contexto, cabe preguntarnos si es legítimo que el pueblo colombiano esté subordinado ante las pretensiones ideológicas de jueces que no temen ir en contra de la Constitución, que no temen ir en contra de pactos internacionales, que no temen ir en contra de las mayorías de un país, que no temen ir en contra del Congreso, que no temen ir en contra de toda Colombia. Porque lo que vive Colombia es un gobierno de los jueces, y un gobierno de los jueces no es otra cosa que una dictadura de los jueces.